Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente. Con Eduardo Rosales. ¿Y qué será del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del presidente Daniel Ortega tras estas protestas? Vaya pregunta, doctor Eduardo Rosales, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estimada Leni, estimado José Ángel, queridos radioescuchas, pues no cesan las manifestaciones, plantones y saqueos en diversas provincias de Nicaragua, pues en un ambiente de protestas iniciadas hace 8 días por una polémica reforma al Seguro Social decretada por el gobierno de Daniel Ortega, que aumentaba en 22.5% las cuotas a más de 700,000 empleados del sector formal, además de aplicar un impuesto de 5% a las pensiones de miles de jubilados. En este contexto, el pasado 18 de abril, miles de personas salieron a las calles a protestar, replicando y haciendo eco del enojo de los estudiantes de la Universidad Politécnica, cuna y bastión del inicio de la inconformidad. Ante esta situación, el gobierno de Daniel Ortega tuvo una primera reacción: reprimir las protestas, lo que a la fecha ha dejado un saldo aproximado de más de 30 muertos, 428 heridos y más de 100 personas detenidas y, lo más alarmante, desaparecidas. Frente a estos hechos, algunos gobiernos, organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales y líderes internacionales como España, Alemania, Uruguay, Costa Rica, la ONU, la OEA, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Papa Francisco, entre otros, levantaron la voz para pedir un alto a la violencia y convocar al diálogo entre el gobierno y grupos de inconformes. En este contexto, el presidente Ortega retiró el domingo 22 de abril el decreto motivo de la inconformidad, pero ya era demasiado tarde y los diversos sectores de la población, especialmente los estudiantes, empezaron a exigir la salida de la presidencia de Daniel Ortega y de la vicepresidenta y esposa del primer mandatario, Rosario Murillo. Adicionalmente, el gobierno de Ortega excarceló a una buena parte de los detenidos, no sin antes haberles rapado, dejarlos descalzos y haberlos despojado de sus pertenencias. Asimismo, levantó la censura contra diversos medios de comunicación, en un intento de contener la ola de indignación, pero nada de esto ha logrado detener lo que quizá sea la peor crisis que enfrenta su gobierno en 11 años, marcado por un autoritarismo cuasi dictatorial. El problema de fondo en todo este tema es que la pareja presidencial se apoderó del gobierno desde 2007 y ha logrado someter a sus designios a los poderes legislativo, judicial, electoral, al ejército y a la policía, y ha instaurado un régimen nepotista y dinástico. Cabe señalar que las elecciones presidenciales de 2011 y 2016 y las municipales de 2008 y 2012 se han realizado con reglas dictadas por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Así las cosas, no ha habido la menor posibilidad de que la oposición pueda competir frente al gobierno, presidido por el guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Lo que ahora busca la sociedad nicaragüense es mucho más que la suspensión del decreto de modificación al sistema de salud y jubilatorio. Lo que ahora demanda es, como dice el escritor Sergio Ramírez, también exmilitante sandinista y recién galardonado Premio Cervantes, cito textualmente, la apertura de un proceso democrático, libre, transparente y supervisado por organismos internacionales. Lo que hoy en día busca la población nicaragüense es libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. Uno de los graves errores que cometió Ortega fue atentar contra los intereses del sector empresarial, que hasta ahora había sido su principal aliado. Es de resaltarse que la Iglesia Católica, que hasta ahora había mantenido una prudente distancia, se unió a la preocupación del Papa Francisco, pero fue más allá al expresar su abierto apoyo a los manifestantes. La propia Iglesia fue objeto de censura, ya que el gobierno suspendió la señal del Canal Católico de Nicaragua por dar cobertura a las protestas. No obstante lo anterior, la Conferencia Episcopal de Nicaragua aceptó mediar en el diálogo convocado por el gobierno de Ortega. Así las cosas,
La situación es de pronóstico reservado. Todavía es prematuro para poder visualizar lo que puede suceder en los próximos días y semanas, pero quizá estemos frente a un movimiento que bien podríamos denominar como la primavera nicaragüense. Estimada Leni, estimado José Ángel, muy queridos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación. Mismo que le agradecemos, doctor Rosales. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Buenas tardes. Fuerte abrazo.